Sí. Vamos a hablar en esta sesión de puertos vivos, ciudades prósperas, la gestión portuaria y el bienestar urbano. Palma, desde hace ya demasiados años, da la espalda al mar. La realidad, en todo caso, es que la situación está cambiando. Palma tiene la obligación, y así está ocurriendo, de enfocarse hacia el mar, de abrirse al mar. El primer paso, podríamos decir, que ha sido la reforma del paseo marítimo, y queda ahora pendiente la reordenación del puerto de Palma. Un proyecto que se ha focalizado desde el consenso, desde el diálogo de la autoridad portuaria de Baleares con todas las instituciones y con más de 65 grupos de interés. Hablaremos de puertos vivos, de ciudades prósperas y lo primero, antes que nada, vamos a escuchar con atención a José Sánchez, director de la Agenda 2030 de Proyectos y Contenidos de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos de Mallorca. De Mallorca no, de España. Es arquitecto de formación y seguro que su aportación valdrá la pena. José, por favor. Buenas tardes a todos. Sí, funciona, perfecto. En primer lugar, agradecer al Grupo Serra y a los organizadores de este evento la invitación a poder participar, a aportar mi granito de arena a este debate que cubre varios temas que para nosotros son fundamentales, y agradecer también a Puertos de las Islas Baleares por invitarme también y por trabajar juntos, que llevamos algún tiempo colaborando y discutiendo ideas. Y entiendo que ese es el tema principal de lo que estamos haciendo hoy, discutir ideas que pueden ayudar a este desarrollo sostenible. En nuestro caso, concretamente, a lo que es la relación puerto-ciudad. Yo tengo 10 minutos, no es mucho, que me pueden cortar en cuanto sea necesario tajantemente, no tengo ningún problema. Tengo dos partes de la presentación. Al principio voy a hacer un poco un cuadro general y después vamos a hablar brevemente de algunos ejemplos. Ya está aquí la bomba con los 10 minutos en verde. Imagino que luego será rojo cuando me falten unos segundos. En primer lugar, ¿quién somos nosotros? AIVP es la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos y opera a nivel mundial. Tenemos también Puertos de Baleares es un miembro, tenemos varios miembros en España, pero nuestra red hoy en día funciona a nivel global. Tenemos prácticamente 200 miembros, un poco por todo el mundo, desde Sydney hasta Corea del Sur, desde el norte de Europa, Oslo, hasta África del Sur. Y en buena parte lo que nos dedicamos sobre todo es a reunir a estos actores que forman la relación puerto-ciudad para conseguir que esta relación en sí sea más sostenible. Existimos desde hace ya casi 40 años. Yo nací el mismo año, además, que se creó esta fundación, así que también ya me acerco a los 40 años. Y nuestro objetivo, sobre todo, es ayudar, es apoyar, distribuir el conocimiento, identificar buenas prácticas, desarrollar también guidelines, orientaciones estratégicas para nuestros miembros. Voy a andar un poco rápido. Lo que hemos ido asistiendo a lo largo de toda nuestra existencia es a la evolución de las prioridades portuarias o las prioridades de las autoridades portuarias. Si en un principio, y es verdad que durante décadas los puertos han estado un poco de espaldas a las ciudades y las ciudades de espaldas a los puertos, es verdad que cualquier proyecto portuario se podía justificar prácticamente con resultados económicos. Lo que vemos con más frecuencia es que no es hoy en día suficiente decir que el puerto aporta X millones al PIB local o regional, que los puestos de trabajo son numerosos, sin duda un aspecto fundamental, sino que es necesario tener un cuidado a nivel del impacto del medio ambiente y además aportar un valor social que va mucho más allá simplemente de este impacto económico. Por lo tanto, vemos una evolución del puerto, de la autoridad portuaria, como algo que es un polo logístico y económico, a
un centro de creación de valor local y regional, unos famosos motores. Y esto no lo digo solo yo, no es algo que digamos solo nosotros en AIBP. Hay varios documentos y publicaciones de otras organizaciones con las que también trabajamos que apuntan precisamente en esta dirección. ¿De qué es de lo que hablamos también cuando hablamos de desarrollo sostenible de ciudades portuarias? Desde AIBP lo que hicimos hace ya unos 5 años más o menos fue intentar traducir o adaptar el marco global de desarrollo sostenible avanzado por las Naciones Unidas, que todos conocemos, a el contexto ciudad-puerto, a esta relación que tiene una serie de desafíos. Lo lanzamos en 2018, tuvimos realmente una buena recepción por parte de nuestros miembros y hemos visto cómo gradualmente se va aceptando y los miembros se van apropiando de este documento. Lo que hicimos, y queriendo explicar un poco rápido porque este reloj no se para, fue identificar estas 10 dimensiones en torno a las cuales se puede estructurar este desarrollo sostenible de las ciudades y los puertos. Y aquí englobamos algunos de los desafíos que hemos estado hablando justo ahora mismo, de la cuestión de la movilidad, la cuestión de la transición energética, cuestiones también de gobernanza y de comunicación con los ciudadanos, pero también algunos aspectos que son fundamentales para lo que es la relación puerto-ciudad, como por ejemplo el impacto cultural que puede tener una actividad portuaria o la configuración de esta interfaz, que es de lo que vamos a hablar hoy en mayor profundidad. No nos limitamos a identificar 10 grandes dimensiones. Cada uno de estos puntos los hemos desarrollado en mayor profundidad, cada uno de ellos tiene acciones específicas. Todo esto está disponible online, lo podéis descargar, no hace falta forzar la vista porque sé que no está muy visible. Y porque intento ir un poco rápido, ya hemos trabajado en diferentes formas con nuestros miembros y vemos además con algún orgullo cómo lo van incorporando a sus planes de sostenibilidad. No solo eso, sino que en muchos casos lo que vemos es que se acaba por ser la base para acuerdos de cooperación y de colaboración entre autoridades portuarias y otros actores importantes del contexto puerto-ciudad. Ayuntamientos, el gobierno regional, sectores industriales, etc. Pero como decía, cubrimos estos 10 objetivos. Con mucho gusto volveré para abordar cada uno de ellos en profundidad porque hoy no nos da tiempo. Quería centrarme sobre todo en la cuestión de la interfaz puerto-ciudad, porque creemos que es también uno de los objetivos en los cuales estamos más capacitados. Llevamos hablando sobre este tema casi 40 años, no yo, pero nuestra organización. Y además porque sabemos que es de los puntos donde se generan mayores discusiones y mayores desafíos de la planificación conjunta. Por lo tanto, en torno a este tema, a la interfaz puerto-ciudad, voy a dar solo unas pinceladas de algunas tendencias, de una forma muy rápida, de lo que vemos en nuestra red y lo que vemos a nivel mundial. Por empezar aquí de forma más cercana, vemos, por ejemplo, un par de casos. Esto es súper avanzado, caray. Yo esperaba solo un puntito rojo y esto de repente casi que intimida. Bueno, voy a dejarlo solo así. Por ejemplo, lo que sí que vemos es cómo hay cada vez más una colaboración entre la autoridad portuaria y entes portuarios y las fuerzas locales, las autoridades locales, ya sean municipales o regionales, para el desarrollo de estos espacios de interfaz. Por ejemplo, en el caso, me voy a permitir. En el caso que nos encontramos aquí, oye, esto es una chulada, tengo que decir que en este caso de aquí lo que vemos, por ejemplo, es el caso de Sevilla, en el que todo este espacio de aquí deja de tener un uso portuario clásico, diríamos, y pasa a ser transformado para integrar diferentes tipos urbanos, diferentes tipos de usos urbanos. Y se combinan estas actividades. Continúa siendo un territorio portuario, pero el puerto lo que busca es nuevas formas de crear valor en el contexto local y regional. Vemos aquí, por ejemplo, otro espacio, ya en un puerto también un poco más pequeño, en Pasaia, donde se combinan espacios públicos con algunas funciones portuarias que operan en el piso inferior. Y esta es una tendencia que vemos también en varias ciudades. Otro aspecto en el que vemos que los puertos quieren seguir produciendo y agregando valor al contexto local es implicándose en el desarrollo de la economía azul, de polos de investigación o de polos de innovación, siempre estableciendo esta conexión con las actividades portuarias. El puerto tiene que seguir siendo un puerto, pero hay otras formas de ser un puerto, aparte de los sectores más tradicionales. Y esto, por ejemplo, estos 4 casos que vemos aquí, uno es
en realidad es mi culpa porque no tiene el subtítulo. Vemos aquí el caso del Blue Tech Port de Barcelona, que es uno de los proyectos que se está desarrollando ahora precisamente para la innovación tecnológica ligada a actividades portuarias. Ese es el caso de Lorient, en Francia, donde se recuperan algunas antiguas bases de construcción de submarinos y nuevos edificios precisamente para el desarrollo del sector náutico. Y lo que es interesante es que son ejemplos muy diferentes a nivel de escala. Y luego vemos aquí otro ejemplo que sí que también está, este es un render, pero el proyecto está desarrollado, es Altasea en el puerto de Los Ángeles, en el que una vez más se reutilizan espacios portuarios para actividades de apoyo a startups, siempre ligadas a este sector marítimo. Es decir, la actividad económica sigue existiendo en estas zonas. Y este es el último caso, en el que vemos que es el caso de Lisboa, en el que todo este espacio de aquí es un antiguo puerto pesquero que una vez más se transforma en un nuevo hub de desarrollo. Uno está ligado a la investigación de ciencias de la salud y los otros están ligados a, una vez más, la cuestión de la economía azul. Son, una vez más, proyectos que se están desarrollando y lo que es importante de la cuestión del puerto ciudad es que no es solo la autoridad portuaria, sino que colabora con muchos otros actores. Me queda 1 minuto y medio y me quedan muchas diapositivas. Espero que me den una prórroga. Otra tendencia que sí que vemos en nuestra red es la exigencia de los ciudadanos de acercarse al agua. Insistíamos antes en esta idea de estar casi de espaldas un poco unos con otros y ese acceso al agua. Aquí, en Mallorca, quizás es más fácil, hay muchas playas, pero en muchas ciudades portuarias no existe este tipo de acceso al agua, de contacto, de mojarse los pies. Y lo que vemos es que exigen cada vez más precisamente esta cuestión de tener o espacios en los que sea posible nadar, algunos en plena zona portuaria, o incluso alguna renaturalización y espacios de playas, por ejemplo en Nueva York o por ejemplo también en ríos. Entendemos que esto no es tan sencillo, puede ser incluso un desafío para las autoridades portuarias porque no es una de sus funciones, digamos, naturales. Pero sí que son instituciones que pueden tener esta capacidad y tienen capacidad también de responder a estos desafíos. Otro tipo de actividades también lo que vemos es intentar acercarse a los usos que los ciudadanos quieren en el día a día. Es decir, si quizás ha habido una tendencia antes por crear estos espacios que eran muy llamativos, grandes landmarks culturales que lo que intentaban era ponerse en el mapa, el famoso efecto Guggenheim, y era este efecto de atraer visitantes, lo que vemos hoy en día es que se quiere que los ciudadanos se acerquen a este frente marítimo, a este waterfront, que puedan usarlo en el día a día, que puedan usarlo para actividades deportivas, que puedan ir en familia, que puedan también tener otro tipo de actividades en contacto con el agua. Este es uno de los privilegios que tienen estos ciudadanos de vivir en ciudades portuarias. Y es importante que lo perciban de esa forma, porque si no lo que también va a ocurrir es que si no se da respuesta a estas demandas, va a haber también una oposición a todo lo que venga después ofrecido por el puerto, que es quizás un poco menos visible, aunque sigue siendo indispensable. Y un ejemplo ya, me quedan 40 segundos, estoy acelerando, menos mal que no hay traducción, porque normalmente en los eventos internacionales el problema de traducción siempre es un desafío. Un ejemplo que sí que usamos con mucha frecuencia es el ejemplo del puerto de Oslo. Ya sé que siempre idealizamos lo que es los países nórdicos y que estamos un poco usándolos todo el tiempo como una referencia. Pero en realidad lo que se ha hecho en este área y en este caso específico es algo que es perfectamente, digamos, se podría aplicar con bastante facilidad a nuestros casos del sur de Europa. ¿Qué es lo que ocurrió? El puerto de Oslo estuvo en una mutación importante, ocurrió una mutación importante hace unos 20 años en el que se reorganizó todo lo que era la zona portuaria, en parte respondiendo a demandas del sector y en parte actualizando lo que eran los usos que estaban en las zonas más urbanas. Y precisamente lo que se hace es trabajar con el espacio público y un frente marítimo que se acerca bastante quizás a lo que podríamos ver aquí en Palma, de forma que haya una continuidad coherente de todo ese espacio público con diferentes puntos y diferentes estaciones que refuerzan la identidad marítima de esta ciudad. Y se acerca a los ciudadanos, se intenta explicar qué es lo que ocurría en este tipo de espacios. Y además, bueno, aquí se puede ver un poco mejor.
Es simple, pero aún así me lío. Aquí se ve un poco todo este recorrido que arranca, pasa por todo lo que es el centro urbano y concluye con la entrada de lo que es el puerto ya más pesado de diferentes tipos de carga. Y a lo largo de este eje se va explicando lo que es el puerto y las actividades portuarias. Al mismo tiempo, se insiste también en lo que es el contacto con el agua. Aquí, evidentemente, esto ya es una zona que ha sido completamente transformada y sí que se han realizado una operación inmobiliaria de gran escala. Lo que es interesante, eso puede ser posible o no en función del marco legal de cada país, pero lo que sí que es interesante es esta cuestión de acercar a la gente lo máximo posible a la lámina de agua. Y esto ya sí que es una zona completamente... Bueno, se puede ver... Esto es en plena interfaz portuario, este es el principal terminal de carga que está aquí por detrás y lo que se intenta hacer es dar respuesta a lo que los ciudadanos querían. Una vez más, integrar actividades del día a día. Aquí no hay turistas, aquí lo que hay es gente que vive en la proximidad del puerto y recupera este nuevo tipo de espacio. Voy ya con 3 minutos de prórroga, ya me van a sacar la tarjeta roja rápido. Llego ya a las conclusiones. Volviendo un poco al tema inicial, y lo presentaba como en torno a la Agenda 2030 y la cuestión del desarrollo sostenible. Las ciudades portuarias son la punta de lanza de esta cuestión del desarrollo sostenible, por un motivo muy simple. En estas ciudades, en estos núcleos urbanos, se mezclan todo tipo de flujos, desde de mercancías y flujos económicos a los flujos sociales o los flujos de diferente tipo de cuestiones culturales, de todo tipo de impactos. Por lo tanto, es una acción en un núcleo urbano de estas características, en una zona portuaria, va a tener un impacto multiplicador muy importante en el conjunto, por ejemplo, de toda su cadena logística. Quizás en la cuestión de la interfaz se puede ver menos, pero si hablamos de transición energética va a tener un impacto de gran escala. Una relación que sea sostenible entre la ciudad y el puerto va a contribuir a este desarrollo sostenible a nivel global. Como decía, los puertos tienen que seguir siendo puertos. Los puertos tienen que encontrar nuevas formas de aportar valor a la sociedad. Sabemos que a nivel logístico son ejes fundamentales, aquí en las islas creo que es obvio, pero además tiene que haber otras formas y existen esas posibilidades. Y pueden ser estos espacios motor de innovación y de diferentes actividades de carácter económico. Otra cuestión, y vuelve un poco a la cuestión de la Agenda 2030, hace falta visiones holísticas. No puede ser solo hablar de los aspectos económicos, centrarnos solos en una cuestión del espacio público. Es necesario englobar todos estos 10, no diría mandamientos, pero por lo menos ejes. Es difícil hablar de un espacio público si no hablamos de su conectividad con el resto de la ciudad. Es difícil hablar de nuevas actividades económicas si no hablamos de qué tipo de capital humano va a trabajar en estas nuevas actividades económicas. Por lo tanto, es necesario establecer estas visiones del conjunto del territorio puerto-ciudad. Y ahora, para concluir, algo que defendemos con gran ahínco en la IVP es la participación ciudadana. Es decir, sabemos que es ya casi una tendencia en nuestros países, pero sí que vemos que si el puerto quiere estar integrado socialmente, tiene que ser capaz de explicar, de contar con los ciudadanos, con las diferentes instituciones, para poder tener esta visión de conjunto del territorio puerto-ciudad. Sabemos que es complejo, la relación puerto-ciudad es compleja, no es solo autoridad portuaria y ayuntamientos, todo un ecosistema de actores muy complejos, pero creemos que es posible, hay ejemplos de que lo demuestran, y además esto es un poco lo que vamos a seguir hablando en nuestra conferencia que tendrá lugar en Nueva York a final del año. Así que concluyo un poco con esa invitación. Quien quiera participar, estaremos allí, estaremos en Brooklyn, dispuestos de recibiros y a continuar este debate. Me he pasado ya unos minutos, de que nada me tiran de aquí a patadas, así que nada. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, José. Te has pasado un poquito, pero ha valido la pena. De todas formas, el papel se lo has dejado ahora a Javier Sanz, que es al que le toca acabar de moldear la tarde, ¿no? Javier Sanz es el presidente de la Autoridad Portuaria y yo, para resumir un poco, diría que es un hombre de mar, lo cual es mucho y poco a la vez, ¿no? Es un hombre de mar y de puertos ahora.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradeceros a todos por asistir a este acto, a este fórum, y especialmente también al Grupo Serra por haber invitado. El año pasado ya estuve aquí y ya me apunto si queréis para el siguiente año, ¿no? Hoy repasando en la prensa de última hora, repasando el título de este foro, bueno, pues vi que eran puertos vivos, ciudades prósperas y el bienestar urbano a través de una buena gestión portuaria. A mí me ha encantado, me ha encantado, no he dormido por la noche cuando lo he visto, y aparte, pues yo estoy identificado con este titular, y por eso hoy estamos aquí como Actuar Portuaria para realizar y cumplir los desafíos que en este momento nos está demandando la sociedad. Nosotros, como gestores portuarios, tenemos que buscar la excelencia a través de la gestión para los ciudadanos, para el puerto y bueno, para el deporte, para la cultura. Esa es nuestra obligación y lo tenemos que hacer a través de una buena gestión. Para conseguir esto tenemos que marcarnos unos objetivos, está claro, unos objetivos importantes. Después de marcarnos unos objetivos, yo entiendo que hay que tener una estrategia y esa estrategia tiene que estar alineada con nuestra estrategia particular. Y os voy a empezar por aquí, voy a empezar para que conozcáis cuál es la estrategia de la Actuar Portuaria en este momento. ¿Le doy? ¿No funciona? Evidente. Sí. Bueno, aquí tenemos los pilares de la Actuar Portuaria de Baleares. Voy a pasarlo rápidamente, pues no voy a pasar también de tiempo. Bueno, tenemos excelencia en el servicio de movilidad de mercancías y personas. Este es un dato muy importante, quiero que lo conozcáis. Nosotros movemos alrededor de 20 millones de toneladas de mercancía y el 95% de la mercancía que entra en Baleares entra por nuestro puerto, lo cual os podéis imaginar de la gestión y la excelencia que tenemos que tener para no estar desabastecida la ciudad. Apuesta por puertos inteligentes, tecnológicos e innovadores. Un liderazgo en el medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, apuesta decidida por la integración puerto-ciudad, que hoy vamos a hablar bastante sobre este tema, y al final todo esto es transversal y esto nos conduce pues, a una gestión eficiente en el cliente y la contribución sobre todo al desarrollo económico y socioeconómico del territorio. Nosotros somos una parte muy importante del PIB de las Islas Baleares y esto por lo que os he dicho anteriormente. Bueno, pero hoy nos vamos a centrar solo en uno de los ejes, que es la apuesta decidida por la integración de puerto-ciudad. Bueno, aquí tenemos nuestro puerto. Este es nuestro puerto de Palma. Vamos a hablar de nuestro puerto de Palma y vamos a hablar de la transformación del puerto de Palma a través de una reordenación del puerto de Palma. En principio, vamos a transformar el puerto de Palma. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por lo siguiente. La renovación del puerto de Palma ya ha empezado, todos la conocéis, estamos aquí en el Paseo Marítimo, aquí intentamos nosotros llegar siempre a unir fuerzas con una inversión pública y privada y en el caso del Club de Mar pues es una de las mayores obras de capital privado con una inversión de casi 90 millones de euros y esto supone la integración, la transformación que decía anteriormente sobre la parte occidental del puerto de Palma. Ahí empezamos. La edificación se ha proyectado con los criterios de sostenibilidad, eficiencia, energético y sobre todo recursos naturales. Yo pienso particularmente que será uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y tal vez un referente a nivel nacional. Pronto lo veremos, la inauguración. Está prácticamente acabado este proyecto y creo que en un par de meses habrá una inauguración oficial y esto pues, va a ser la primera parte de nuestra transformación del puerto de Palma. Seguimos pues, con el paseo marítimo. ¿Qué os voy a contar del paseo marítimo? Pues todo lo conocéis. Ya está acabado, prácticamente acabado. Alguno levantaba la mano y me dirá, no, falta algo. Falta, pero más o menos son flecos. Paseo Marítimo es una obra de inversión pública financiada por la Actuar Portuaria con un valor aproximado de unos 50 millones de euros, con 3,5 kilómetros de recorrido y es, pues como todos conocéis, pues es una arteria emblemática de la ciudad.
sobre todo para hacerla más accesible y sostenible y siempre pensando en el ciudadano. Hemos transformado carreteras para el ciudadano, para que vaya en bicicleta, para que pase, y esto es lo que hemos conseguido. Muchas veces igual el proyecto no es el mejor del mundo y el objetivo es construir una Palma más cómoda, segura y limpia en la que ganan las personas. Y este es nuestro objetivo. Y ya todo lo conocéis, pues voy a pasar rápidamente sobre otro tema. Bueno, ya empezamos con la redacción de usos del puerto de Palma. Entonces, hemos empezado con la transformación del puerto de Palma. Vamos a transformar el puerto de Palma. Está en la fachada marítima y seguimos. Y eso ya lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho, como les he dicho anteriormente, el Club de Mar se inaugurará en el mes de octubre o septiembre. Nosotros igual haremos ya la presentación oficial y la inauguración oficial. Y ahora seguimos con nuestro trabajo, que es la redacción del puerto de Palma. ¿Qué es la redacción del puerto de Palma? Pues es un cambio de usos. Un cambio de usos, y lo único que queremos conseguir es cambiar los usos para la ciudad, recuperar espacios que estaban obsoletos o mal utilizados para recuperarlo a la ciudad. Es el único secreto que viene en la redacción del puerto de Palma. Esta es la foto que todos veis cuando venís en el avión, pues veis la foto del puerto de Palma o en un mapa, es la que vemos todos, si no es difícil verla. Entonces, esto es lo que tenemos el puerto de Palma y aquí empezamos. ¿Cómo está el puerto de Palma en este momento? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la actividad del puerto de Palma? Bueno, pues tenemos el muelle del oeste, el muelle de Pelaires, que aquí es donde... Voy a utilizar esto, a ver si me gusta. Vale. Bueno, pues aquí el muelle del oeste y el muelle de Pelaires es donde están actuando los ferries. Los ferries aquí en esta parte y los cruceros. Si vamos a los muelles al color verde, está la náutica recreativa, donde están todos los puertos, donde están los puertos que llamamos náutica recreativa, los clubs. Si vamos a la parte amarilla, que le llamamos muelles comerciales, pues ahí también operan algunos ferries, un ferry opera seguro allí, y tenemos lo que yo llamo, y perdón con lo que voy a decir, con todo el respeto del mundo, pues los plásticos. Los plásticos que vemos delante de la catedral. Esto es así de claro, es el polígono de plástico, yo llamo polígono de plásticos con todo el respeto a los industriales, pues me parece una zona importantísima para nosotros, pero es un polígono de plástico. Y al final también venimos la zona que llamamos zona industrial, aquella parte rosa que está allí. La parte rosa que está allí, pues es donde está en este momento Astilleros Mallorca. Bien, esto es la situación que tenemos en este momento. ¿No pasa esto? Bien, vamos a empezar a la redacción de usos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues es muy fácil. Estamos dentro de las aguas abrigadas, no hemos hecho ningún dique especial, estamos dentro y entonces hemos reordenado nuestro puerto. Es como ordenar nuestra casa, cambio la silla o cambio la butaca, pero estoy en el mismo sitio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos pasado lo que decíamos antes, el dique del oeste, y Pelaires, que hemos pasado, ahí pasamos la zona industrial. Toda la zona que teníamos anteriormente allí, que estaba aquel color, que eran los muelles comerciales, donde está mi polígono de plásticos, lo pasamos a la zona industrial y ahí seguirán operando la zona industrial y los ferries actualmente. La parte náutica deportiva la seguimos manteniendo igual, no la tocamos, y la parte de arriba del todo, que es donde está el Astilleros Mallorca, también pasa a integrarse como zona industrial, que es así, para meterlo en la industria náutica en el dique del oeste. ¿Qué hemos hecho? Lo que dije al principio. Hemos reordenado nuestro puerto. Hemos quitado de un sitio a otro y hemos dejado libre. ¿Y qué hemos dejado libre? Los muelles comerciales. Los muelles comerciales los hemos dejado libres para actuar lo que llamamos la relación del puerto para la ciudad. Y es donde estamos trabajando para el puerto de la ciudad. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado los usos del puerto. ¿Cómo? Nos preguntan muchas veces, bueno, ¿está empezado? Sí, claro que ha empezado. Nosotros ya lo presentamos en el 2025, hicimos una redacción del puerto de Palma, hicimos un proyecto, llegamos a un consenso y, como decían antes, tuvimos 65 actuaciones con grupos de interés.
para conocer un poco su opinión, y al final pues salió el proyecto, creo que por un consenso importante, y empezamos a trabajar y es un proyecto que durará no un año. La gente nos pregunta, ¿y cuánto va a durar esto? Bueno, esto dura bastante tiempo y más o menos lo veis en las fases, vamos a explicar las fases, pero durará 5, 6, 7, 8, 9 años o 10 años. Vamos a intentar correr lo antes posible para que quede finalizado. ¿Cómo es la primera fase? Empezamos en 2025, que fue prácticamente este año, y entonces ¿qué empezamos? Pues empieza el inicio constructivo del nuevo varadero. Tenemos que transformar la parte que teníamos anteriormente, que es esta, en el nuevo varadero. Empezamos a trabajar ya en el nuevo varadero. Seguimos con la redacción de proyectos para ferries en la parte de muelles comerciales, y también redacción de proyectos para mejorar nuestro gran objetivo, que es para abrirlo para llevarlo a la ciudad, al ciudadano. Seguimos, estamos ya en 2 años, vamos un poco lentos, es verdad, porque para hacer esto, esto es muy pequeño, ¿no? Hay 2 años y no habéis hecho nada. Sí, es importante porque hay una redacción de proyectos, trabajar, no seguirá viendo todavía, pero queremos hacer esto por fases. ¿Qué tenemos? La segunda fase, ya estamos en 2028-2030. Bueno, veréis que ya en la puesta de servicio del nuevo varadero ya ha crecido un poquito. Y el nuevo varadero ya empezará a transformar. Astilleros Mallorca, que está ahí arriba. Este Astilleros Mallorca vendrá aquí al nuevo varadero. Seguimos con las obras de ferries. Aquí seguirán operando los ferries, porque es importante que los ferries sigan operando, porque como decía anteriormente, si no pararíamos la actividad de la ciudad. Los ferries tienen que seguir operando. Y entonces ya empezamos la construcción de nuestro centro para la ciudad, y estamos hablando, y lo habéis oído muchas veces, pues una escuela de vela. Una escuela de vela que parece mentira que Baleares es el número 1 en vela y una de las mayores potencias a nivel náutico en vela, que no tenga un centro, que no tenga una escuela de vela. Esta escuela de vela, yo le llamo escuela de vela porque me tira mucho la vela, pero será un centro deportivo donde pueda aparecer pues, remo, vela y piragüismo. O sea, realmente será un centro para la ciudad, un centro para la ciudad. Estamos ya construyendo, ya se empieza a construir, ya los proyectos están en marcha y sabemos que va a ser una escuela de vela, y seguimos trabajando pues, en las obras en la estación marítima. Bien, seguimos. Construcción, nuevas planteamiento. Bueno, estamos ya en el 2031-2034. Ya hemos avanzado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya verán aquí este azulito que tenemos aquí. Ya que antes no lo veíais, pues ahí ya hemos puesto tierra, hemos puesto cosas allí para ya que quede definitivo, y ahí donde ya se implicará constantemente, ahí irá toda la explanada, la construcción de la explanada de mantenimiento y reparaciones de buques. Entonces los planes de buques, tanto Astilleros Mallorca, que está en la lonja, y todo lo que están, y todos los medios comerciales, pasará en este momento, del 2031 al 2024, pasará a la zona industrial. Y quedamos ya liberando pues, nuestra zona para el desarrollo de nuestra ciudad. Hemos hecho una redacción de uso, hemos cambiado nuestra casa, no hemos hecho nada. Y seguimos trabajando, que es muy importante que lo conozcáis, seguimos trabajando dentro de las aguas abrigadas del puerto de Palma. No nos hemos inventado ningún dique ni nada parecido. Seguimos trabajando, hemos reordenado nuestro espacio y entendemos que la mejor solución para que esto funcione es esto. Seguimos trabajando con la misma excelencia en el servicio de los ferries, y seguimos manteniendo la zona industrial, que es muy importante para el desarrollo económico, dije, en los líneas estratégicos, y ampliamos algo para la ciudad. Yo creo que es un éxito. Yo creo que es un éxito sin modificar nada de la ciudad. Seguimos. Y ya estamos en el 2036, pues ya acabamos, y ya ves aquí azulito que ahí realmente es donde está nuestro proyecto. Vamos a desarrollar todo nuestro proyecto urbano, que es el proyecto urbano. ¿En qué se basa? Este trozo, que es el más importante, porque al final lo que hemos hecho anteriormente no hemos hecho nada, hemos estado cambiando de uso, seguimos en la misma dinámica. ¿Dónde va a consistir? Bueno, tenemos cinco actividades. Puerto Ciudad, que es el Paseo de la Riba, integración transversal y pública del puerto con la ciudad, juegos infantiles, sombreados, oasis climático. También tenemos una actividad que va a ser educación,
el FP dual náutico pesquero, que se encuentra en el dique del oeste muy deteriorado y será integrado dentro de este y también estudios superiores náuticos. También hablamos de la innovación náutica en el Culture Innovation Bay, que es un tema que tenemos de acuerdo con el ayuntamiento. Aparecerán en este momento pues temas de innovación. Y la cultura, el Museo del Mar de Mallorca, que es otro atractivo, como decía anteriormente, que nosotros no entendemos como no haya una escuela náutica municipal o una escuela, como queramos llamarle, para practicar deportes náuticos. Estamos rodeados por agua por todos los sitios. También creo que Palma se merece un museo marítimo. Y ese museo marítimo, ¿dónde irá ubicado? Donde está Astilleros Mallorca. Ahí se aparecerá Astilleros Mallorca, se pegará la lonja y se va a reestructurar todo aquel tema de paseo marítimo. Y el deporte, que es el que hemos dicho anteriormente, que ya lo he dicho, es el desarrollo para el deporte, pues para una escuela náutica, todo lo que estamos relacionados con el deporte. Esta es la verdadera remodelación de nuestro puerto. Hemos hecho aquí una pequeña acuarela rápida, creo que la ha hecho un niño pequeño, pero bueno, entonces vamos a intentar, pero realmente aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí estamos preparando un proyecto muy importante, un master plan, para realmente ya definir claramente cuáles son las actividades con un grupo de expertos que nos va a aconsejar, porque realmente la verdadera remodelación está aquí. Lo otro lo hemos hecho nosotros, con los ingenieros, con Tony, con todo el mundo, pero realmente esto necesitamos ya unos expertos y queremos que sean los mejores, para que sea el orgullo y tengamos realmente una acción Puerto de Palma que la ciudad se merece. Y perdonad, pero esto nos inventa un poco nosotros para que lo veáis. ¿Veis aquí? Bueno, soñamos con esto, donde veis ahí plásticos, vamos a ver árboles, y es lo que hemos encargado a nuestra gente, que cuando está estudiando el tema, que vean árboles. Aquí es lo mismo, es más de lo mismo, un poco más ampliado. Náutica deportiva, cultura, lo que os he dicho antes, deporte, innovación, esparcimiento. Más o menos hemos reflejado lo que he dicho en las 5 actividades, lo hemos reflejado en esta acuarela. Y aquí un poquito más, ya le hemos dado un poco más de color. ¿Ves? Aquí está la escuela náutica. No, igual es este dibujo, perdonad, lo hemos hecho una escuela náutica. Aquí está una escuela náutica, que la ventaja que tiene esta escuela náutica es que tiene la salida al mar por este lado, no tiene que atravesar el puerto. Estamos arboretum, aparcamientos, educación, náutica, lo que se ha hecho anteriormente. Y, como novedad, rescatamos el Paseo de la Riba, algo importante para la ciudad. Escuela náutica es una poca visión de la escuela de vela, más juegos para infantiles, acuáticos, análisis, arboretum. O sea, realmente lo que estamos es casi nuestro briefing a la gente que está trabajando en este momento, lo que queremos hacer. Queremos hacer esto y le damos alguna idea, no muchas ideas, porque ellos tienen que trabajar. Y yo creo que este proyecto, creo que dentro de este año podremos tenerlo ya deshecho. Y aquí yo creo que esto es la parte que sí es importante, creo, para la ciudad. Recuperamos el Paseo de la Riba. Esto creo que en los 65 entrevistas que tuvimos, la gente decía, ¿por qué no recuperamos el Paseo de la Riba, algo tradicional en nuestra casa, en nuestra ciudad? Pues lo hemos recuperado y ahí tenéis el Paseo de la Riba, y un espacio para que la gente vea el mar, vea la puesta de sol y pueda tomarse una copa o una cerveza, o dando una vuelta por allí, viendo la ciudad de primera línea, que hasta ahora no la veía, porque estábamos tapados por una serie de elementos, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos decirles rápidamente, porque me había dejado solo 15 minutos y nunca suelo cumplirlos, pero bueno, esta vez creo que sí. Bueno, 50, no me está. Bueno, esto es un poco lo que dice la remodelación del puerto de Palma. Creo que es algo muy importante para nuestra ciudad y que nuestra ciudad tiene que apostar por este tema, sobre todo para los ciudadanos que, como dije antes, queremos puertos vivos. Va a ser un puerto vivo, una ciudad próspera que esté unida al mar, que esté unida a la ciudad y un bienestar urbano, y eso lo vamos a conseguir con una buena gestión portuaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que ahora ya tengo mucho más claro cómo va a ser el futuro puerto de Palma. Solo me queda que desearte que todo vaya bien, porque tu éxito será el éxito, yo creo, que de todos los ciudadanos de Palma, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una mesa redonda, con lo cual podrían ir subiendo Antoni Ginard,
que es director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Bernat Nadal, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, José Manuel Sánchez, director de la Agenda 2030 de la BIP, y Ángel Matías, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros. Bueno, ya que estamos todos ya aquí, vamos a empezar directamente al grano y vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Del título de esta sesión, ¿no? De puertos vivos, de ciudades prósperas y de la gestión portuaria y el bienestar urbano. En primer lugar, Toni, ¿qué papel debe desempeñar el puerto de Palma en lo que hablaba el director hace un momento, eso de la cultura en Innovation Bay? ¿Qué papel? La autoridad portuaria va a tener un papel fundamental en el desarrollo de un proyecto transformador de ciudad como es el Palma Cultural and Innovation Bay. El Palma Cultural and Innovation Bay, como digo, es un proyecto transformador de ciudad que tiene como ejes tractores la cultura y la innovación, pero también la economía azul y la sostenibilidad, ¿no? Nosotros formamos parte de este proyecto transformador de ciudad. Este proyecto transformador de ciudad va desde, coge todo el polígono de Levante y todo el arco portuario de la Bahía de Palma hasta la zona delante de la catedral, con diferentes proyectos que desarrolla el Ayuntamiento, el Gobierno Balear, el Consell y la Universidad y nosotros. Y nosotros pensamos que jugamos un papel fundamental porque vamos a atacar sobre todo lo que es el eje tractor de la economía azul, ¿vale? Hemos visto en la presentación anterior que tenemos unos pilares fundamentales de la reordenación del puerto de Palma que están precisamente imbricados en este proyecto de transformación de ciudad. Estos ejes tractores son la cultura con el nuevo proyecto del Museo Marítimo que va en la zona del Contramuelle Mollet, la educación que con la implantación de la Escuela de Vela, de la Escuela de Formación Profesional y los Estudios Superiores de Náutica. La innovación es otro eje tractor dentro del proyecto de Cultura Innovation Bay y nosotros aplicamos la innovación a la industria náutica. Pensamos que es una vertiente de la innovación muy real y muy aplicable. Nosotros en el puerto de Palma tenemos la mejor industria de reparación náutica del Mediterráneo, la tenemos en el puerto de Palma y pensamos que la innovación en esta industria va a ser un éxito porque tenemos las empresas para implantar esa innovación, entonces vamos a crear ese nodo de innovación de industria náutica para poder aplicar lo que se desarrolle en las empresas de reparación náutica, como hemos dicho, que se irían a la zona del dique del oeste. Pero digo, educación, innovación, cultura con el Museo Marítimo, pero también deporte, con la implantación de la Escuela municipal de Vela. Y ya tenemos otro ingrediente más, que es la investigación. La investigación ya está también dentro del polo marino, dentro de la zona del puerto, como es la implantación del Instituto Español de Oceanografía y del IMEDEA, que son los centros de investigación marina, uno dependiente de la universidad y otro dependiente del Ministerio del Gobierno español. Están implantados en el puerto, con lo cual tenemos también la investigación dentro de este ecosistema que le llamamos el polo marino. Y como no, también tendremos el esparcimiento para que en la zona que ha explicado el presidente, la zona del Muelle Viejo, puedan los ciudadanos acercarse. Pensamos que una transformación puerto-ciudad no solo es parques infantiles, juegos y jardines, sino tiene que ser una zona viva y nosotros aportamos que esta zona viva tiene que estar relacionada con el puerto en todos estos pilares, como he dicho: cultura, educación para formar a estos profesionales que después van a trabajar en el puerto, en esta industria de reparación de embarcaciones, innovación, ¿vale? Y patrimonio, también patrimonio. ¿Por qué patrimonio? El presidente ha explicado que el nuevo Paseo de la Riba, que hace, recupera ese faro que es el símbolo de la autoridad portuaria, que era el final del Paseo de la Riba de los años 70 y 60, pues eso lo recuperamos, con lo cual tenemos también un respeto por el patrimonio importante. Bernat,
Desde el punto de vista del urbanismo, un proyecto de integración de un puerto con la ciudad, ¿qué características debe tener para tener garantizado un impacto positivo sobre la ciudadanía? Bueno, sobre todo, lo que tendríamos que tener en cuenta es que este tipo de proyectos son proyectos estratégicos que, si bien se entiende bien que se planteen desde un punto de vista económico, estratégico, de suministro de mercancías y demás, sobre todo tratándose de una isla, tenemos que tener en cuenta que es un proyecto que en nuestro caso se ubica en una zona de la ciudad que necesita de una cogobernanza y de un mantenimiento sostenido de la decisión que se tome en nuestros grupos de trabajo que se están teniendo. Es decir, si lo que se decide es, más o menos, seguir las líneas generales de lo que se ha propuesto en el dibujo, tenemos que hacer una escala, o sea, nos tenemos que ir más lejos y ver cómo esto puede afectar a la planificación de la ciudad. Es decir, tienen que estar de acuerdo el Ayuntamiento de Palma, tienen que estar de acuerdo el Consell de Mallorca, porque esto al final nos acaba afectando a toda la ciudad. Es decir, cuando estamos hablando del paseo marítimo, el error o el paso previo que se tenía que haber dado para poner en marcha el paseo marítimo era dar una solución a todo el tráfico rodado que por inercia entraba por el paseo marítimo. Entonces, no se dio esta alternativa. Esto ha provocado una serie de pues disrupciones, ¿no? Que al final, pues, la gente es resiliente y al final se acaba adaptando. Pero esto es lo que nos genera el desarraigo y la no aceptación de este tipo de proyectos. Por tanto, gobernanza, tener muy en cuenta cómo afectará este proyecto a la movilidad y exactamente colocar en esa zona lo que la ciudad necesite. Y eso no lo puede decir solamente Puertos, sino que lo tiene que hacer de la mano del Ayuntamiento de Palma y de la mano del Consell de Mallorca, que ayudarán a cerrar o poner el lazo a este proyecto, que es un proyecto ilusionante y que además también tiene que tener en cuenta el acabar lo que ya se ha empezado. El paseo marítimo ahora nos llega hasta lo que es Avenida Argentina. Yo les animaría a llegar hasta lo que sería Paseo Sagrera e incluso hasta el Molinar, es decir, o llegar hasta el Portichol. Es básico para entender todo esto como una zona urbana propia de la ciudad e intentar mejorar esta relación de la ciudad con el mar, ¿no? Lo que explicaba muy bien nuestro compañero, que al final es lo que necesita la ciudad. Es decir, por mucho que nosotros decidamos, sí, los pilares son los buenos, educación, cultura, deporte y demás, hay que mejorar esa relación de esa zona de la ciudad con lo que es la ciudad en sí misma. Por lo tanto, hay que implantar criterios urbanísticos y una planificación que lo tenga en cuenta. José, un poco y sin ponerte en ningún compromiso, ¿cómo lo ves el proyecto de reordenación de los usos del puerto de Palma y qué características en general debería cumplir? A ver, yo creo que el proyecto, lo que hemos podido ver, está avanzando en la dirección correcta de lo que nosotros vemos como tendencias a nivel mundial. Yo creo que muestra una cierta capacidad de combinar, por un lado, responder a una necesidad, que es reestructurar ciertos usos portuarios para que sigan siendo competitivos, y el puerto de Palma creo que tiene un perfil muy particular en comparación con otros puertos de nuestra red. Y tiene esta ventaja de este sector competitivo de la náutica y apostar en él, ya sea a nivel de investigación, a nivel de innovación, a nivel de desarrollo. Y al mismo tiempo esto ofrece una oportunidad para reestructurar y mejorar esta relación con el mar, que es lo que estábamos aquí antes hablando, ¿no? Es decir, acercar a los ciudadanos a este contacto con la lámina de agua, que suele ser, es uno de los grandes desafíos, de las grandes exigencias que vemos a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Creo que es la combinación de diferentes usos que continúan aportando valor, ya sea a nivel desde valor cultural como a nivel de valor económico, es importante, y al mismo tiempo ofrecen este nuevo tipo de espacio público que yo no soy de Palma y no he podido ver tanto, pero parece que complementa lo que ya existe hoy en la ciudad. Por tanto, yo creo que a nivel estratégico se avanza, pero se ve que es un proyecto a largo plazo. Creo que las diapositivas eran 10 años, que está todavía en una fase inicial, que habrá un fine-tuning, ¿no? Y que se irán haciendo ajustes y se hará el diseño realmente, ¿no? Porque ahora lo que vemos son decisiones estratégicas y ahora se avanzará al diseño. Ángel, se ha hablado mucho de movilidad y es probablemente el gran problema que el ciudadano de a pie se pregunta siempre, ¿no? ¿Se va a poder circular? ¿No se va a poder circular? ¿Cómo hay que enfocar el problema de la movilidad en esta reordenación del puerto de Palma? Bueno, la movilidad, entendiéndola como lo que es tanto la accesibilidad como la
fácil de facilitar que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda llegar a cualquier parte del puerto, obviamente siempre es un elemento fundamental de la gestión portuaria. Un puerto, y particularmente el puerto de Palma, es un lugar que apila lugares muy diversos y singulares. Precisamente un puerto como el de Palma, cuya actividad no se limita puramente a la comercial, sino que tiene una fuerte carga de actividad turística, la náutica recreativa, que tiene también una actividad, un peso fundamental en su actividad, la fachada marítima, el escaparate turístico que representa para la propia ciudad de Palma, el puerto de Palma, hace que la gestión pues, sea cuando menos interesante, por no decir ciertamente complicada. En la movilidad lo primero que tenemos que aplicar, bueno, dentro de los conceptos de ingeniería que aplicamos en los ingenieros de caminos, es sobre todo identificar los diferentes flujos. ¿Cuáles son las necesidades del puerto de Palma? ¿A qué flujos tenemos que dar una respuesta desde el punto de vista de la ingeniería, de la economía, también de la ciudadanía, que tiene ciertas necesidades y ciertas querencias a la hora de disfrutar de su puerto, que al fin y al cabo es su puerto, es el de su ciudad? Lo primero, como decía, identificar esos flujos. Tenemos que separar. Es cierto que dentro de las políticas de integración puerto-ciudad siempre se habla de esa permeabilidad, eliminar las barreras entre el puerto y la ciudad precisamente para facilitar al ciudadano visitar su puerto. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta otros factores, especialmente los de seguridad en sus dos vertientes, tanto el security, de seguridad frente a sabotajes y acciones negativas a propósito, y el de safety o seguridad laboral, proteger tanto la integridad de los trabajadores como de las personas del visitante. Recordemos que el puerto de Palma no solamente tiene usuarios, también tiene muchos visitantes, es otro tipo de usuario. En ese sentido, claro, no podemos tener esa permeabilidad en ciertos flujos, ciertos tráficos, lo que es más mercancías, zona de varadero, mantenimiento de embarcaciones. Hemos visto, como nos ha presentado antes el presidente de la Autoridad Portuaria, como precisamente la Autoridad Portuaria ha identificado perfectamente esas distintas zonas, a la vez que esos otros espacios portuarios que a lo mejor ya han perdido cierto sentido o no son tan aprovechables o no ofrecen ese rendimiento que podían tener antes, son perfectamente recuperables para otro tipo de actividades. Actividades que quizá no responden a esa gestión portuaria clásica, pero que son sin duda fundamentales dentro de los objetivos marcados por la Agenda 2030 y de las propias políticas que se están marcando en gestión ciudadana, en gestión de los recursos de las infraestructuras ciudadanas. Por lo tanto, la movilidad, por supuesto, representará no solamente un desafío y también una oportunidad del puerto de Palma, solamente para incorporar su propia ordenación, para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a los diferentes rincones visitables del puerto de Palma, sino también un reto en la incorporación, claro que sí, de nuevas tecnologías y nuevos elementos. Por ejemplo, leí el otro día que en el puerto de Valencia Port, hace un par de años incorporaron una herramienta guiada con inteligencia artificial que permite la predicción de los distintos flujos de camiones, de pesados, en función de los datos que se les suministran tanto del lado mar como del lado tierra. Tanto el cambio de condiciones meteorológicas como la coincidencia con fiestas internacionales como la fiesta del Cordero, el Año Nuevo Chino, que pueden llegar a tener un fuerte impacto en el tráfico marítimo internacional, lo que al puerto de Valencia, que tiene ese tipo de tráfico, le puede ser muy útil. Pues igual en este puerto, además puerto de Palma, que de manera continua ha ido incorporando nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, desde sistemas de geolocalización para mantenimiento o conservación hasta lo que es la propia gestión. Perdona, Ángel, pero la idea sería desviar el tráfico de lo que es la franja portuaria, ¿o no? Guiar el tráfico. Guiarlo. Es decir, una vez establecidas las zonas donde se va a desarrollar una cierta actividad industrial, donde lo que necesitamos son los tacones, los barcos bien amarrados, los camiones pudiendo salir circulando por sus vías, este flujo obviamente no deseamos mezclarlo con otros flujos como el de ciclistas, autobuses, la MT y demás. Tenemos que desviarlos de manera que puedan acudir a centros logísticos donde ya pueden distribuir la mercancía. Otra oportunidad, precisamente, dentro de esta permeabilidad, esta colaboración con la ciudad, ya quizá más del lado de la ciudad que del puerto, por ejemplo, establecer hubs logísticos ya alejados del centro de la ciudad, alejados del puerto, donde podamos llevar estos transportes de carácter pesado e incorporar otros elementos de transporte y distribución, como por ejemplo, dentro del concepto de la última milla o la milla verde, utilizar elementos más pequeños, generalmente de tipo eléctrico, con menos emisiones, que puedan llegar a ese centro, no solamente de la ciudad de Palma. Al fin y al cabo, el hinterland del puerto de Palma es toda la isla de Mallorca. Manacor, Andratx, Puerto Colom, todas estas ciudades se pueden beneficiar y mucho de la incorporación de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas políticas en la distribución, en la logística de transporte. Muy interesante, pero tenemos un minuto cada uno simplemente para que me expliquéis si realmente esta reordenación del puerto de Palma puede ser buena para el conjunto de la ciudad
y qué elementos diríais vosotros que son determinantes, claves para que realmente sea bueno para todos. Toni. Bueno, yo creo que es una oportunidad magnífica para la ciudad. La redacción del puerto de Palma lo va a ser. ¿Por qué? Básicamente porque en la redacción de usos que hemos explicado antes hacemos cosas bastante sencillas. Lo que hacemos es mantener la zona de distribución de mercancías donde está, porque funciona bien la cadena logística de esta manera, y lo que hacemos es concentrar la zona industrial lejos de la ciudad, en el dique oeste, y aprovechar las zonas cercanas a la ciudad, al casco histórico, para nuevos desarrollos. ¿Vale? ¿Y por qué digo será un éxito? Porque hemos recibido los inputs del proceso participativo, cuáles son los usos de esa reordenación, cuáles son los usos que quiere la ciudad, que quiere la ciudadanía, que los hemos explicado antes, la educación, la cultura, la innovación y la formación. ¿Vale? Eso se va a aplicar en el proyecto. ¿Y cuáles son las claves de éxito? La segunda pregunta. Yo creo que ir de forma consensuada y avanzando firmemente. Hemos empezado por el proceso participativo, tenemos las ideas claras. El siguiente paso, como ha dicho el presidente, es la contratación de un master plan en el cual ahí se van a empezar a aterrizar estos 5 focos de trabajo, en la educación, la innovación, la cultura y la formación. ¿Vale? Se va a aterrizar en proyectos ya concretos y con una visión global de ciudad y de territorio. ¿Cómo aterrizamos esto? Esto lo vamos a tener en el master plan. O sea, la clave del éxito es ir dando los pasos adecuados para que el proyecto vaya avanzando. Bernat. De forma escalada, és a dir, a nivell de territori, anar posant damunt la taula el que seria l'escala territorial. És a dir, tenir clar que la planificació d'aquesta zona d'aquí ens ha de donar una imatge que tingui en compte tot el territori. I amb aquesta imatge fer tot un esquema que ens pugui donar les bases per fer aquest master plan, i una vegada fet aquest master plan anar executant de manera que se pugui mantenir en el temps, i per això, perquè se pugui mantenir en el temps, ha de ser una planificació consensuada, que totes les forces polítiques i les administracions implicades estiguin d'acord i ho puguin mantenir en el temps necessari per posar-ho en marxa i tirar-ho endavant. José. Voy a intentar acompañar porque mi catalán todavía está un poco limitado, pero yo creo que va un poco en línea de lo que estaba diciendo Bernat. Creo que es fundamental que los otros actores territoriales se impliquen, que jueguen su papel y que haya esta visión coherente del conjunto del territorio. Creo que eso es fundamental. Se ha hablado antes de la cuestión de la movilidad, se ha hablado de varias cuestiones que van más allá de lo que la autoridad portuaria puede hacer. Por tanto, para que sea realmente para el beneficio de los ciudadanos, hace falta que todos los actores que tienen esta capacidad estén implicados y ayuden a llevar hacia adelante la visión. Ángel, tu turno. Por supuesto que será un éxito. Será un éxito porque para eso la autoridad portuaria tiene un equipo de técnicos perfectamente formados que ya nos han mostrado de lo que son capaces, ya tienen una hoja de ruta perfectamente preestablecida. Y poner de acuerdo a 65 organismos, entidades o asociaciones no es difícil, es imposible. Entonces habrá que hacer, pero para eso está precisamente Toni y el equipo de la autoridad portuaria, para poner de acuerdo a tantos intereses. Me decía, recuerdo en la escuela, el profesor de explotación portuaria que decía como el metro cuadrado de espacio portuario tiene un valor intrínseco altísimo. No solamente es el valor de la tierra, que aquí por su carácter insular ya es muy elevado, no nos sobra, sino que todas las infraestructuras que se han generado, que se han construido, que se han pagado para generar ese espacio protegido de las inclemencias de la meteorología del mar, incrementan su valor. Por eso es tan valioso y por eso también quizás genera tanto beneficio, tiene tanto retorno para la ciudad. No es casualidad que el siglo XIV-XV Palma fuera una joya del Mediterráneo y un centro financiero, precisamente por el puerto, su importancia y el hub que generó en aquel siglo XV en pleno Mediterráneo. Igual que puede serlo hoy en Puerto de Palma en tantas cosas. No solamente la necesidad que tiene Mallorca de esta alimentación continua, de todo lo que nos viene, somos eminentemente turísticos, el 90% de lo que estamos consumiendo les damos a los turistas para que consuman, lo tenemos que importar. Pero tenemos también una gran capacidad de producción, no solamente la industria, sobre todo la industria náutica, la industria marítima, reparación de embarcaciones. Es una gran oportunidad que seguro que se aprovechará. Pues hasta aquí hemos llegado, más o menos hemos cumplido con el tiempo y permítanme solo una pequeña recomendación. En 2 minutitos, 3, el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana. Vale la pena. Y mañana por la mañana hablaremos del impacto positivo del turismo hacia un modelo regenerativo.
Gracias.